Show me the money. We do have Oscar. Oscar. And so, Oscar, unmute and ask your question. Pardon me. Oh my goodness. There's not a lot. Oscar, gracias to you. Thank you very much for your call, your conversation. Well, Oscar, it wouldn't be a post-game presser without you. The timeout, and then does he stay in? He does. Oscar, 2 weeks in a row, brother. XFL on 3-on-3. 1, 2, 3. XFL. You're our unofficial mascot, and I love you, and I appreciate the support you have shown me and our team. Thank you, Oscar. Let's go. Go up. Look yourself in the mirror. Trust the man next to you, and he's going to win this damn game. This is not our last game. Goodbye, Oscar. Thank you for following us all season and all your support, Oscar. It's greatly appreciated. Ya estamos por aquí otra vez. ¿Qué creían que qué? ¿Qué? ¿Por qué es el 5 de febrero? No, pues aquí... Con más razón. Todos los días, como lo dice aquí mi playera de Homero Simpson, ¿no? Siempre corriendo hasta la zona de anotación. Exacto. Ya saben que aquí somos bastante, ¿cómo les dicen? ¿Melómanos? Bueno, de aquí para acá, ¿verdad? Porque me puso una cara así como a mí a ese baile no me invite. Estamos aprendiendo. 5 de febrero de 2024. Ya tan rápido. Así de rápido se nos fue el primer mes y así de rápido estamos llegando a la fecha que estaba ahí marcada. Y pues hoy conocemos todo el calendario de nuestra querida USFL XFL. UFL ahora, ¿no? Sí. Anteriormente, la gente que nos ha seguido, y le agradecemos, ¿no?, a toda la banda que sigue Game Plan, pues lo saben, desde ya un par de años con la USFL, se agregó la XFL, aquí hemos estado pues dando el punto al seguimiento. Sí. Con los amigos, con la banda. Pero hay que explicar a la gente que obviamente también ha tenido esta evolución. Me parece. Porque bueno, algunos lo saben, otros apenas se están adentrando en el mundo de... Otros como en el camión, ¿no? Ya que avanzó, suben, Sí, exacto, ¿no? O la guagua, como dicen por allá abajo en el continente también, ¿no? También. The Boss, como dicen ahí en los Estados Unidos, porque pues esto sigue en expansión, Así ¿no? es. Un saludo a toda la gente que nos sigue en los Estados Unidos y con el interés de escucharlo en español el contenido. Evidentemente algunas cosas las hacemos puntualmente en inglés, pero bueno, a toda la banda de la UFL, ¿no? Al buen Moose, Daryl Johnston, a quien le mandamos un abrazo. Es que de pronto vemos sabroso también y esas cosas, ¿no? Entonces se revuelve uno y la emoción de estar en este estreno. Un abrazo a Daryl el Moose Johnston, buen cuate. Muy buen cuate. Gracias por estar ahí en contacto. Keep in touch, ¿no? Always. A nuestro nuevo mejor amigo y nuestra nueva mejor amiga, Dani García. Y Dwayne Johnson. The Rock. Nada más ni nada menos. Son los tres puntales de esta nueva liga, la UFL. Ya lo decías, Lau. Venimos de un año donde existía la XFL, donde eran los dueños Dwayne y Dani García, y del otro lado la USFL, que también en primavera, las dos, y pues deciden, oye, a ver, pues para no estarnos jalando la cobija, ¿qué te parece que hacemos una fusión? Ajá. Bueno, eso es muy interesante porque al final todo este interés por generar las ligas de primavera, de que tengan realmente pues un impacto, ¿no?, más fuerte y que obviamente le beneficie a toda la gente que también apoya estos proyectos. Creo que fue un gran acierto que unieran sus visiones, tanto Dani García, The Rock, ya sabemos lo que hacen con los negocios, y pues ya con la historia que tenía la USFL allá en los Estados Unidos, sí, ¿no? Entonces, ahorita meterle literalmente todo el rock and roll es como una licuadora, ¿no? Donde pones los mejores ingredientes y en ese sentido traer la visión y cómo también The Rock sabe manejar todo este show business alrededor de, creo que es una gran oportunidad para la USFL de crecer y que también los jugadores tengan ese spotlight aún más fuerte y más grande, para que entonces, como lo vimos ahora en esta NFL que está terminando, pues esos jugadores den ese brinco hacia la NFL, ¿no? Sí, y si algo saben esos dos, ¿no? Esa pareja en el mundo empresarial, el show business, como le dicen, pues es The Rock y Dani García. Se pintan solos y vieron esta oportunidad y bueno, no desaparecen las otras dos marcas,
La XFL y la USFL. De una u otra forma siguen inmersas bajo esta nueva umbrella, dirían por allá, ¿no? Bajo este paraguas de la UFL. ¿Por qué? La XFL tiene su conferencia con sus 4 equipos. Y la USFL tiene 4 equipos bajo la USFL Conference o conferencia USFL. Buena idea el platicarle un poco a la gente, ¿no? Y a ver, para que no nos equivoquemos, para eso vale pues, revirar mejor. Los Stallions son los actuales campeones de la USFL. Ellos, digamos que están en lo alto de esa conferencia. No tiene que ver ranking ni nada, es la organización como se dio. Los Houston Rockets, que hay que aclararlo, eran los Houston Gamblers. Pero en esta fusión se decidió que la marca que va a continuar es la de los Rockets, y los Houston Gamblers desaparecen como marca, como logo, como todo, pero el coach y los jugadores son los mismos de la USFL bajo ahora el nombre de Houston Rockets. Los Memphis Showboats, que es una franquicia que ya existía, que ya estaba en la USFL, y los Michigan Panthers, también una franquicia que estaba en la USFL. Es decir, el único gran cambio bajo la marca USFL es Houston, ¿no? Desaparecen los Gamblers y continúan los Rockets que estaban en la XFL. La otra conferencia, pues bueno, ahí ya sé que tú llevas prioridad porque el campeón de la XFL es... Los Renegades, los Arlington Renegades. Que bueno, ha sido todo un tema porque también qué bueno que encontraron esa identidad para llegar al campeonato, porque como que ahí estaban trastabillando, pero Bob Stoops tuvo el ojo ahí con Luis Pérez. Sí, hay que seguirlo, ¿no? Ahí a Luis Pérez, que va a seguir Luis Pérez o Luis Pérez, como usted guste, o del lado de la frontera donde esté, pues ya la pronunciación, ¿no? DC Defenders, uno de los equipos de la XFL que se arraigó, que tuvo un buen impacto. Que también empezó bien en la campaña. Creo que ahí también fue un gran acierto para que la afición siguiera a los Defenders. A todos los que les gustan las cervezas, las chelas, ¿no? The Beer, los Defenders son una opción. Ya estarán encontrando cómo engancharse, pero esta víbora que hacen con los vasos que se van vaciando de la cerveza es víbora, todo un espectáculo desde la primera fila hasta la parte más alta. Y ese es el reto partido a partido, que se vaya formando The Snake, como le dicen ellos, la víbora, a través de puros vasos. Sí, padre. Y bueno, ahí se va armando el rock and roll por parte de la identidad de cada uno de ellos. Los San Antonio Brahmas, también tenían que estar. Tienen que estar porque pues, ustedes saben que pues, The Rock y Under Armour, pues el logo, ¿no? Pues es parte de... Es un Brahma. Ya les explicaremos. Entraremos para la nueva audiencia, ya sea en las diferentes redes sociales, estaremos haciendo cápsulas, rescatando los contenidos del año anterior para que entiendan cómo viene esta nueva manga, dirían en el tenis, ¿no? En este nuevo set. Y finalmente, un equipo que causó brutal sensación en San Luis. Sí, qué bárbaro. Los Battlehawks. Es que también fue esta necesidad de querer que regresara algo a la ciudad de San Luis. Aman el fútbol americano, o sea, de haber dejado los carneros en ese momento San Luis y irse a Los Ángeles, abre esa posibilidad a que ahora los Battlehawks tengan pues ese cobijo de muchos y muchísimos aficionados que están deseosos de ver otra vez los partidos. Y lo vimos, más de 30,000 en un estadio, habla de que pues por supuesto querían ver, ¿no? Y mira, entremos en materia del calendario, ¿no? En lo que también vamos repasando después los estadios, los coaches para la gente que... Pero hoy la noticia, lo que nos despertó muy temprano, porque se reveló muy temprano el calendario, es justamente eso. Ya hablábamos de San Luis, va a ser la sede de la final. Ya lo habían prometido desde la temporada anterior. Habrá quien diga, híjole, el romanticismo de que la final de la USFL en Canton, Ohio, en el recinto de los Inmortales. Pues sí, pero volvemos, ¿no? Hay que evolucionar. Es un deporte, pero it's a business. Sí, claro. Y pues, sí, un estruendo de 30,000 personas semana a semana cada vez que los Battlehawks eran locales, pues inclinó la balanza y hay que continuar con esa inercia que me parece también, desde ese sector, es muy válido. Del lado romántico, pues bueno, habrá que buscar un pretexto para ir a Canton. Hay muchos pretextos. No, bueno, sí, pero la final de la nueva UFL, pues no será en Canton, ¿no? Sí. Quedó revelada esa primera duda que teníamos, y bueno, ¿y ahora en dónde? ¿No? Será en San Luis, pero la primera semana
se roba todos los focos de atención, ya lo habíamos manifestado desde que se reveló, porque era lo único que teníamos certeza hasta antes de esta fecha. Los Arlington Renegades, campeones de la XFL, contra los Birmingham Stallions, campeones de la USFL. Vaya forma de arrancar esta nueva aventura, ¿no? Sí, claro. Va a ser un partido súper interesante. Son los dos campeones de las dos conferencias, ¿no? Ajá. Digámoslo así. Sí. Y bueno, o sea, va a marcar, yo creo que la pauta precisamente para empezar a enganchar a la gente. Digo, ya obviamente lo que se había hecho en la campaña pasada, pero ahorita sí ya los dos campeones, o sea, es prometedor que el estadio puede ser que esté pues bastante llenito, ¿no? Sí, mira, y en este primer partido les van 3 nombres así rápidos para que puedan engancharse y digan, a ver, pues vamos a darle una oportunidad a estas ligas de primavera si es que no lo han hecho. Los que lo han hecho ya saben cómo es el rock and roll. Primer aviso, no intentemos comparar a la UFL con la NFL. Sí, no. Como en ninguna otra liga del mundo, ¿no? La NFL es la NFL. Un animalito que se cuece aparte, ¿no? La UFL, del lado de los Birmingham Stallions en este partido, pues ha heredado 2 baluartes de los Dallas Cowboys. En equipos especiales los 2. Tú los conoces muy bien. Cavonte Turpin Ajá. y Brandon Aubrey. Sí, los 2 haciendo muy bien las cosas. Turpin hace 2 temporadas llegó y de inmediato fue electricidad para los equipos especiales, ¿no? Y bueno, lo de Brandon Aubrey es una historia. Que bueno, ya está de más decirlo, ¿verdad? Es uno de los mejores pateadores de suerte de la liga. Y ya les estaremos presentando, porque de eso se trata aquí en Game Plan, ¿no? Palabras de los principales actores de esta nueva liga, a quienes les agradecemos, por supuesto, a cada uno de los departamentos de comunicación, a los mismos coaches, al mismo Moose, que ya lo hacíamos anteriormente, por esa apertura y por ese cobijo hacia Game Plan, ¿no? Hacia estos 2. Para obviamente traer locos. Ese contenido en español, porque mucha gente pues apenas se está enganchando y encontrar información también en tu idioma es complicado. Y de primera mano. No es solamente que lo leímos, lo que es por supuesto respetable, pero aquí son ellos. Son ellos. Alex Magoo, el quarterback de los Stallions, todavía está ahí el estire y afloje, que sí, que si no, porque él firmó contrato con los Green Bay Packers y tiene contrato con los Packers. Menuda chamba que tiene el buen amigo Skip Holtz, que es el coach de los Stallions, pero pues ahí está palanqueando, ¿no? Y es que es pieza fundamental para la ofensiva de los Stallions. O sea, recordemos que también son bicampeones de la USFL en su momento. Y obviamente, bueno, es que ¿qué podemos decir de los Stallions? Están súper distribuidos en la NFL por diferentes, pues ahora sí que posiciones, pero la principal es la de quarterback, y Alex Magoo, creo que la química que tiene con Skip Holtz, eso hacía que también pues lo hiciera como que bastante afable al momento de desarrollarse en el terreno de juego. Buscar ahorita otro quarterback que se empiece a aclimatar también a las reglas y todo lo que viene, que es distinto de la NFL, creo que sería un poco complicado y a lo mejor retrasaría un poco, porque evidentemente estarías compitiendo contra Luis Pérez, que tiene esa continuidad que tiene ahorita ya los Renegades. Exacto, no, y este primer partido se roba todos los focos de atención, y después de que la producción haga lo suyo, porque aquí también están chambeando, no crean que no, es que es necesario para muchos, ¿no? Los que los vimos en la USFL, Alfred y Batman, ¿no? Skip Holtz y Alex Magoo, que tuvimos a bien decirles que son como Alfred y Batman. Ya ustedes van a deducir fácilmente quién es Batman y quién es Alfred, ¿no? Porque a lo mejor en esta nueva historia, pues Alfred seguirá siendo Alfred y habrá que buscar un nuevo Bruce Wayne. Exacto. Que no sería nuevo. Les tendremos sorpresas, ya platicaremos y se lo preguntaremos, porque Skip Holtz no ha tenido un quarterback, el mismo quarterback, en las 2 temporadas de la USFL. Tuvo uno en la primera temporada de campeón, tuvo Alex Magoo en la segunda, y pues pareciera que en esta tercera tendrá que buscar un nuevo Bruce Wayne, ¿no? Porque te digo que Alfred es Alfred, ¿no? Y el rostro de Bruce Wayne puede que cambie de nueva cuenta. Cambiará de protagonista. No, pero ahí está. Y del lado de los Renegades, pues recién salido campeón de la LFA, como le dicen allá en los Estados Unidos, porque también estamos haciendo labor con los colegas de allá, que voltean a ver a la LFA, ¿no? Ellos le dicen LFA, ¿no? Con tipos como estos. ¿De quién estamos hablando? Del mismísimo
Manigo, que es una gran oportunidad para él porque también la gente que siguió la LFA aquí en México era un jugador fuera de serie. Dentro de lo que hacía en la liga, hacía un diferencial muy puntual que hacía punto y aparte de lo que él hacía, ¿no? Entonces creo que ahorita está justamente en el ecosistema que debe de estar para poderse desarrollar aún más, para que desarrolle y pueda llegar más lejos. Es explosivo a más no poder y una gran habilidad para correr el balón. Sí, de inmediato los Renegades voltearon y dijeron, oye, mira este chaparrito. Y que pasó los filtros, que eso también hay que decirlo, porque dices, bueno, puede ser que tenga talento, pero ya con todos los camps y todas las cosas que han ido sucediendo y que van eliminando también, imagínense la cantidad de producción de jugadores en Estados Unidos y de talento, es impresionante. Pero pasar los filtros, eso quiere decir que Manigo está donde debe de estar, porque realmente lo hace y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pues sí, va a ser muy llamativo verlo ahí. El famoso Sonic, carismático, querido, dejó muchos corazones rotos por allá por Chihuahua, ¿no? También. En la afición que lo adoptó de inmediato de los caudillos. También tendremos, por supuesto, el seguimiento de la LFA, la LFA. Por lo pronto, señor productor, pues haga usted lo suyo. La era digital trae grandes peligros. Logra la protección personal y de los tuyos. Y no dejes que nadie te quite lo que has creado. Ciberseguridad. NetCloud Academy. Pues son 40 partidos de temporada regular, los que estaremos viendo a partir del próximo 30 de marzo con el juego que platicábamos, ¿no? Renegades contra Stallions. Así es. ¿Por qué siempre el destino divide este hogar? No sé, pues no sé. O sea, de un lado los Stallions, de otro lado los Renegades, de un lado los Cowboys, de otro lado los Steelers, ¿no? Los Longhorns, pero eso es parte, es la sal y la pimienta. Si no, es el destino. No todo tiene que ser dulce, no todo tiene que ser salado, ¿no? No, aparte le vamos a los mejores. Además, bueno, dicho sea de paso, ¿no? Un pequeño golpe de humildad. De humildad. Pero bueno, vaya un saludo a la gente de la United Football Media. Un súper saludo. Claro. Nuestros amigos, compadres, ¿no? Or friends de la United Football Media. Thank you for all. Gracias por todo. Estaremos muy en contacto también, ¿no? Con todo este pool de gente que sigue la XFL, la USFL y ahora la UFL. Muchas gracias por cobijarnos, darnos chance y ahí estamos, ¿no? En español, dándole cobertura a esta nueva liga que lo decíamos, a ver, la semana 1 y ahí estaremos poniendo, ya el señor productor irá poniendo puntualmente el schedule en general. Pero esta semana 1, después del juego de kickoff, nos presenta a los Battlehawks visitando a Michigan. Michigan que va a jugar de nueva cuenta por segundo año consecutivo en el Ford Field. Que eso es un gran logro. La casa de los Leones de Detroit. Ahí estará jugando este equipo que también tuvo arraigo. Ya habla uno así medio como Tintán, ¿no? De pronto se te cruzan los cables entre el español y el inglés, pero arraigo fue uno de los equipos, la mascota, y le mandamos un saludo a Pablo. A Pablo. A todos los que se llaman Pablo, pero aquí pues, el primero fue Pablo Viruega, porque así se llama la mascota de las Panthers de Michigan, Pablo. Es un buen partido, es atractivo también por esta euforia que causaron los dos equipos. Ya platicábamos lo de los Battlehawks, ¿no? Llenando su estadio, estar en el Ford Field es una de las sedes que pues, tiene esta estirpe de la NFL, ¿no? Para el domingo, porque la gran mayoría de las semanas son 2 juegos en sábado, 2 juegos en domingo. Así va la ecuación, no hay que buscarle que si jueves, viernes, domingo, lunes, no. Sábado 2, domingo 2. Con 2 excepciones en algunas semanas que se juegan 3 en sábado y solamente 1 en domingo. Pero la combinación es muy sencilla, 2 y 2. Está. Así de simple. Los DC Defenders, de los que hablábamos, pero abren como visitantes. Van a San Antonio. Difícil, pero ya hemos visto esa historia. Bueno, ¿sí? Yo espero que de verdad los Brahmas ahora sí tengan... Son uno de los que quedaron a deber, ¿no? Sí, porque, o sea, al final son de los equipos consentidos, vamos a ponerlo así, de los dueños de la liga. Sí. Y como que en la parte atlética, o sea, la de juego, ahí quedó a deber
un poco la estrategia, estructuras, como el desarrollo de los jugadores también se quedó como a medio gas. Y creo que eso es algo que tienen que ahorita venir a defender ellos frente a un equipo de los Defenders que desde el año pasado parecía uno de los favoritos. Digo, semana a semana confirmaba que iba a poder llegar a las finales. Pasan situaciones, digo, al final, pero, o sea, dentro de los dos equipos, creo que los Defenders, si van a mantener esa continuidad o el proyecto, pues puede ser que le den un sustituto a los Brahmas, que pues más allá de la simpatía, pues tienen muchas cosas que hacer. Sí, y para eso San Antonio se lleva al coach Wade Phillips, a quien le mandamos un saludo también. Sí. Es el hijo de la leyenda, ¿no? Son of Boom, como él mismo se pone en su cuenta de X. El buen coach Wade Phillips, él estará haciéndose cargo, ya tendremos sorpresas. Insisto, esto es... Y él era de los Rockets. Exacto, él estaba con Houston Rockets, que ahora está, que ya explicábamos, ¿no? Los Gamblers, una de las franquicias desde la década de los 80, los Houston Gamblers, pues por ahí estuvieron incluso jugadores de la NFL, ¿no? Que hicieron muy bien las cosas, pero esa es harina ya de otro costal que a través de cápsulas, situaciones iremos retomando. Y enfrente, pues Jordan Ta'amu, el quarterback de los Defenders. Que lo hizo bien, o sea, al final, Sí. al inicio de la temporada creo que tenía muchas cualidades, pero son esos detalles que son los que cuando estaban en la NFL, ¿no? Sí, O sea, sí. ahí se nota. Los que lo siguieron desde el fútbol americano colegial, un quarterback de la Universidad de Ole Miss, Jordan Ta'amu, que después, bueno, ya brincó a la NFL, regresó a la XFL con los Defenders. Es una buena combinación, y el que cierra la primera semana es el de los Memphis Showboats visitando justamente a los Houston Rockets. Unos Showboats donde ya mandaremos dotación de coronas, ya que hablábamos de chelas hace rato, ¿no? A nuestro buen amigo, querido amigo, hermano, or brother, ¿no? Coach John DeFilippo. Gran amigo del señor Oscar Clériga. No, de aquí de Game Plan. De chelas, así, ¿de qué onda? De Brothers, sí, Los Cabos, y cómo está la cosa allá en México. Exacto, ¿no? ya se van a My ir a Los brother, Cabos ¿no? un día. Para quienes no lo sepan, pues bueno, es campeón de Super Bowl el coach John DeFilippo con las Águilas de Filadelfia, aquel Philly Special, pues con quien entrenaba todos los días Nick Foles, era con el señor DeFilippo, que algo le sabe a este rock and roll, ¿no? Claro. Nada más les dejamos ese botón porque hay varios en la historia del coach DeFilippo. Y mira, ya que hablamos de los coaches, porque cerramos ya la semana 1 y en pantalla ya aparecieron prácticamente todo el calendario. Los coaches, también hay muy buenos nombres. Ya decíamos el de Skip Holtz, ¿no? Que es el hijo de Lou Holtz, pero él ha hecho su historia y con esta oportunidad del fútbol de primavera lo ha hecho muy bien, 2 veces campeón con los Birmingham Stallions. Curtis Johnson, que se hará cargo ahora de los Houston Rockets con este cambio. El coach John DeFilippo, que ya lo hablábamos. Y para el equipo de los Michigan Panthers, Mike Nolan. Viejo conocido. Hasta me sorprende que no haya hecho casting también para regresar a la vieja franquicia de Dallas. Sí, todos ellos en la conferencia de la USFL. En la conferencia de la XFL también, ojo con los nombres. Partamos con Bob Stoops de los Arlington Renegades. Claro. Es también otro de los nombres y de las familias que tienen una estirpe en el fútbol americano, sí, colegial y profesional. Tal vez más marcado en el colegial, ¿no? La familia Stoops, pero Bob Stoops está aquí, campeón, y el primer choque, Skip Holtz contra Bob Stoops. No, ¿no? con eso ya tienes para empezar. Dicen por ahí, The Royalty, ¿no? Ajá. La realeza del fútbol americano con esos dos apellidos. Reggie Barlow, que lo recordarán, un gran jugador en la NFL, que ahora será el head coach de los DC Defenders, continúa como head coach de los Defenders, con San Antonio Bahamas, ya lo decíamos, el coach Cacho es el que está allá en Querétaro con la LFA, pero es que anda uno aquí con todo el merequetengue de las 2 ligas de primavera, la de Estados Unidos y la de acá. Un saludo al coach Cacho, ¿no? Carlos Trevel, de los Gallos Negros de la LFA, de la LFA. Cruzaron, un poquito. Y bueno, de los Battlehawks, el coach, es la emoción de este 5 de febrero y nuevo calendario. Anthony Becht, que también fue un fenómeno con los Battlehawks. Sí, fue un fenómeno. Son grandes coaches, nombres, ya lo decíamos. Y pues bueno, como era una costumbre, o es una costumbre, los estadios son escenarios muy controlados, viejos conocidos, ¿no?
El de los Arlington, por ejemplo, es de los Renegades, pues que está ahí en este triángulo, ¿no? En Arlington, Texas. Bueno, es que es llamativo porque es el nuevo estadio que hicieron para los Rangers. Los Rangers, Ajá. pero tiene un nombre en específico, ahorita no lo traigo, pero el tema es que está el AT&T, el viejo estadio y el nuevo estadio Sí. de béisbol. Entonces, Están prácticamente o sea, comparten manzana. O sea, Sí, exacto. por eso digo que es un triángulo. Sí, es un O sea, triángulo. la AT&T es el gran coloso, ¿no? Y luego lo clásico del estadio donde jugarán los Renegades, que ya lo hicieron la temporada pasada, y el nuevo de los Rangers, ¿no? Era un parque de béisbol, estará ahí el emparrillado desde la temporada pasada, y son escenarios, ya hablábamos del Ford Field, ¿no? La casa en Birmingham continuará siendo el mismo, Protect Stadium, que está enfrentito de las oficinas de La SEC. nuestros amigos de la SEC, ¿no? Es- Un saludo a Greg Sankey, a Chuck, también Dunlap. Bueno, Toda la banda, o sea, ¿no? no. Es que es un día de fiesta 5 de febrero para Game Plan, porque pues, ¿cómo dices tú? Todos los universos se juntan. ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ahí cruzas una cuadra y pues ya llegas hasta el AT&T. De este lado, en Birmingham, cruzas una cuadra y llegas a las oficinas de la SEC. A la otra, y es el Museo del Fútbol Americano en Birmingham, que también es una chulada, ¿no? Va a morirse. ¿no? Entonces, Sí. todo esto se va conectando gracias a un balón. Y miren, ahí tenemos balón de juego del coach Franco Arellanos, a quien le mandamos un saludo y que también tendremos sorpresas con el coach Arellanos. Está firmado y toda la cosa. De la primera victoria en la historia de las Vegas Vipers. Que ya no están. Que ya no están, por eso aquí... Por eso tiene más valor. Lo está cuidando, ¿no? Y aquí el Dakota, no Prescott, Exacto. sino Dakota State, lo están cuidando, porque vale, igual el del patrocinador, porque ¿Ah, sí? también, ¿no? Si no, como comen. También, importante. Pues así, este primer capítulo de esta nueva aventura en Game Plan, la UFL, o una extensión, ¿no? Porque ya habíamos tenido el seguimiento de las 2 temporadas de la USFL, la XFL y ahora la UFL, United Football League. Game Plan Spring. Mándale, sí. ¿Emocionado Claro. o no? No, pues claro, digo, ya de entrada, pues ya escuchando los nombres, creo que la gente que ha Sí. seguido el fútbol americano, o sea, fútbol americano, Sí, llámese colegial, NFL, demás, sabemos más o menos de dónde pertenecen estos nombres y lo que han hecho, o sea, cómo han trascendido también, no solamente la NFL, sino todo lo que se ha hecho. Y ahorita, con los cimientos de esta nueva liga que promete, si esto, imagínense, si llegara todavía a florecer aún más, este es el principio, son 8 equipos, pero al final los dos tenían 8 equipos Sí, cada sí. uno, o sea, por eso ir creciendo de una manera exponencial cada año, abriendo posibilidades a la pero gran oferta de todos estos jóvenes que juegan fútbol americano en los Estados Unidos y que quieren una oportunidad para, si no está la NFL, pues la liga va a ser tan competitiva que vas a querer también ser parte de eso. Sí. Entonces, creo que es una muy buena proyección la que se puede ver. Y aparte el espectáculo está garantizado. También lo podemos ver, o sea, sí, hay que separar el tema de la NFL, pero nosotros que ya vimos, por ejemplo, los partidos de la temporada pasada, de verdad había unos que no tenían nada que pedirle también Sí, a la no. NFL por la estrategia, la forma de juego, la preparación física de los jugadores. O sea, es impresionante. Sí, así episodio número 1 en la historia de la UFL, la United Football League. Insisto, un saludo para toda la banda de la United Football Media, que pues nos han cobijado y somos parte de. Otra florecita más en el jardín, como decía mi abuela, ¿no? Claro, y que es el inicio de algo muy padre para toda la gente que sigue o quiere seguir el tema de la UFL, obviamente también en español en Estados Unidos, y que decir, bueno, en América Latina y Sí, demás, sí. ¿no? O sea, que es algo muy padre poder hacer sinergia y llevar ese contenido también. Así es, y pues bueno, aquí estaremos puntualmente, arrancamos esta aventura o continuamos la aventura llamada XFL, USFL, hoy bajo el cobijo de la UFL. Nos vamos. Nos vamos. Recuerden, seguimos con Game Plan Daily. Nos vemos al rato. Show me the money. We do have Oscar. Oscar. And so, Oscar, unmute and ask your question. front of me. Oh my goodness. There's not a lot. Oscar, gracias to you. Thank you very much for your call, your conversation. Well, Oscar, it wouldn't be a post-game presser without you. The timeout, and then does he stay in? He does.
Oscar, 2 weeks in a row, brother. XFL on 3-on-3. 1, 2, 3, XFL! You're our unofficial mascot, and I love you, and I appreciate the support you have shown me and our team. Thank you, Oscar. Let's go. Go up. Look yourself in the mirror. Trust the man next to you, and he's going to win this damn game. This is not our last game. Goodbye, Oscar. Thank you for following us all season and all your support, Oscar. It's greatly appreciated.